Ok, buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Yo soy Gabriel González, profesor de la Universidad Estatal de San Diego, Fowler College of Business, y mi enfoque, como los restos de los profesores en esta serie de paneles, es en gestionar la fuerza de venta. Y estoy acompañado de mi colega Jim. Jim, por favor, si tú puedes introducir. Hola, soy Jaime Salas y soy profesor en Pepperdine University Graduate Business School y es un placer estar con ustedes. Muy bien, tal vez Santiago puede comenzar con su introducción y después Diego. Ok, perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Jacobo Barajas. Soy originario de Monterrey, Nuevo León, México. Y estoy ahorita a cargo de la operación de una compañía japonesa que se llama Sumitomo en Argentina como gerente general. Mi background es, yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo una MBA en EGADE Business School, egresado en Campus Santa Fe, allá en Ciudad de México. Un poco más de mi background en esta compañía, tengo 12 años. Comencé como ingeniero de ventas en la parte comercial. Después pasé como en Monterrey, donde está el corporativo, las oficinas corporativas de México. Después pasé como gerente regional de la operación en Ciudad de México en 2014 y en 2020 tomé el rol como la gerencia general en Sumitomo Argentina, atendiendo Uruguay y Paraguay también. Hola a todos, mi nombre es Diego Arturo Sainz Busqueta. Actualmente trabajo para la empresa Facebook. Mi rol actualmente es como gerente de soluciones específicamente para la industria de turismo y la industria de educación. Un poco de mi background es, soy de Veracruz, de Córdoba, Veracruz, México. Llevo más o menos 4 años y medio en la compañía. Y antes de ello estudié en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, comunicación y medios digitales. Mi experiencia es tanto en marketing y ventas de tecnologías de información, que fue mi primer trabajo. Después, agencias de medios de publicidad, gestionando las inversiones de publicidad de marketing de varias marcas. Y actualmente llevo un rol de ventas en el equipo de ventas de Facebook México, principalmente a las industrias que les comenté. Y pues básicamente un poco de mi rol ha consistido primero siendo parte del equipo de ventas para el equipo de servicios financieros dentro de Facebook, con clientes como de banking, de seguros y de fintechs. Y actualmente, desde el año pasado, llevo el rol tanto para la industria de educación, que incluye universidades tradicionales, EduTech, y también la parte de viajes, que incluye pues las aerolíneas y algunos otros como destinos turísticos, como Grupo Xcaret, etc. Perfecto, muchas gracias y bienvenidos. Entonces, el propósito de este panel es tratar de entender cómo gestionar una fuerza de venta efectivamente en México. Pero hay que primeramente comenzar con su situación y su empresa. Si nos pueden describir un poquito de su mercado, sus clientes, competidores y un proceso de venta desde el principio hasta el final. Bueno, el mercado, nosotros, por ejemplo, yo estoy en la compañía en la que estamos trabajando, es de medio totalmente industrial. Nosotros vendemos desde la parte aeroespacial, automotriz, cemento, minería, food and beverage, alimentos y bebidas, todo ese tipo de industria, todo lo que la parte industrial, procesos, oil and gas, petroquímica. Nuestros principales clientes son grandes firmas de todo ese tipo de industrias en las que nosotros tenemos como cuentas claves, y nuestros competidores hay desde competidores locales que son originarios de, por ejemplo, de México, como competidores, como compañías transnacionales, principalmente de Europa, enfocados en Alemania y Estados Unidos. Son nuestros principales competidores.
Y acerca de un proceso de ventas, nosotros tenemos dos canales de venta, B2B y B2C. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el canal de venta a través del B2B, tenemos un partner que podría funcionar como un distribuidor, que hacemos la venta, como nosotros nos dedicamos a vender bienes de capital, no es como que alguien vaya y lo que yo vendo lo utilice cualquiera de nosotros, sino es un bien de capital para la industria. Entonces, es un poco más, requieres un poco más de conocimientos de ingeniería, que conocimientos de ingeniería y técnicos, que la parte un poco más de la parte administrativa, que también va enfocada en esa parte. Al hacer un negocio B2B es solamente utilizar el B2B es solamente utilizar a ese partner como un escalón para la parte de administración y soporte hacia el cliente final. Si lo hacemos un B2C, es un poco más sencillo porque hablamos directamente el mismo idioma con el cliente. Cuando es B2B, muchas veces nuestros partners, la gente que tienen como es como que más trabajar en la parte del entrenamiento y la capacitación, que el B2C ya tiene la experiencia del producto que tú le estás ofreciendo. Entonces, nuestras ventas las dividimos en esos dos rubros, B2B y B2C, para nosotros poder generar la venta. Entonces, el cliente tiene una necesidad, si es B2B, el partner nos transmite nosotros el requerimiento y nosotros empezamos a trabajar de la mano con el partner para hacer la venta. Cuando es directo, si es B2C, cuando es directo es mucho más sencillo porque hablamos el mismo idioma y es más fácil que nosotros podamos cerrar una operación en un tiempo mucho más corto y hablamos ya el mismo idioma. Buenísimo. De mi lado, digamos, el espectro que cubre la compañía para la que trabajo es pues completamente global. Sin embargo, digamos, en la oficina que trabajo nos dividimos básicamente por diferentes productos. Existen productos de Facebook que puede ser Workplace, que es como al final esta herramienta, un Facebook enfocado a negocios o a empresas para su comunicación interna. Después también tenemos WhatsApp, que eso también se cuece por aparte, que es, digamos, toda la oferta de notificaciones y pues campañas dentro de WhatsApp. Y al equipo que yo trabajo, que es el equipo de ventas principalmente de anuncios, cubrimos varias, digamos, etapas del marketing funnel, del embudo de marketing de nuestros clientes. Esto va, digamos, desde soluciones muy del upper funnel, que pueden ser soluciones de branding, de visualización de video, a lo mejor soluciones un poco más enfocadas a interacción o consideración de los usuarios, que puede ser tráfico a sitios web, mensajería, puede ser también generación de clientes potenciales, y también cubrimos la parte del downward funnel, que sería ya algo más enfocado al negocio, retornos de inversión, ROAS y ventas en un e-commerce, etcétera, ¿no? Cubrimos todas esas partes del funnel. En diferentes aspectos tenemos diferentes competidores en el ambiente de marketing, como lo puede ser desde competidores digitales, que puede ser como Google o Amazon o Twitter, pero también competimos contra otros players del marketing que pueden ser como la televisión, como puede ser espectaculares, radio, etcétera, ¿no? Cubrimos como todo el espectro, entonces en diferentes partes tenemos diferentes competidores. En la parte de mensajería tenemos competidores en Estados Unidos como puede ser iMessage o otras plataformas de mensajería. Entonces el abanico es amplio. Y pues básicamente, ¿cómo funciona nuestro proceso de ventas? Nosotros funcionamos más como consultores que como vendedores, ya que al final el producto es un producto que tiene una demanda muy fuerte y es un producto que funciona para todo tipo de cliente, desde el cliente que tiene 10 pesos para invertir en marketing hasta el cliente que tiene millones de pesos para invertir en marketing. El equipo que principalmente atiende a las cuentas aquí en México somos equipos verticalizados por industrias, y al final hay tanto un upper tier como un mid tier, como un low tier, y pues cada uno tiene sus diferentes tipos de servicio y atención. Básicamente, ¿cómo funciona nuestro proceso? Al ser consultores, nuestro enfoque es estar muy cerca del cliente, entender sus problemas, entender qué es lo que necesita, y nosotros y también tener en cuenta cómo viene su pipeline de ventas, de temporalidades, para poder entender cómo hace fit
cada uno de los múltiples productos y sobre todo muy cambiantes productos que tiene la compañía, que podamos ofrecerle a los clientes para que puedan lograr sus metas, sus KPIs y al final construir ese partnership entre nuestra marca y todos los clientes que tenemos, que también, como decía Santiago, también varían entre B2C, B2B y pues al final para todos tenemos soluciones, aunque pues sí varía, todos son soluciones tailor-made. Y al final es una plataforma self-service, ¿no? Nosotros tratamos de dar ese coaching a las agencias de medios, a clientes directamente para hacer esa compra de medios en nuestra plataforma. Sin embargo, si alguien no tiene una agencia de medios o no tiene un representante como tal directamente, es algo que pueden hacer directamente en una plataforma self-service. Bien, muy interesante, gracias. En este proceso hay una metodología que implementan específicamente, unas tácticas específicas para la fuerza de venta que usan en este proceso que acaban de describir. Sí, principalmente el proceso es realizar, por ejemplo, clasificar a los clientes. O sea, big players, ¿cuáles serían para nosotros los big players que vamos a estar manejando? Entonces, bueno, hay una banda muy amplia en la parte de abajo, en la media y en la baja. Entonces, los big players tendríamos que tener un key account que esté manejando esas cuentas corporativas que muchas veces las maneja el gerente de ventas o alguien especializado en cierto tipo, en cierto segmento de mercado, en cierto producto. Y los de la parte media y baja, que no dejan de ser importantes porque al final son los que te van a mantener la operación. Insisto, o sea, yo platicando un poco de la parte que nosotros vendemos bienes de capital, lo que te va a alimentar la facturación del día a día es la banda de abajo porque es algo repetitivo. Son clientes que nosotros tenemos que son de recompra y siempre están en expansión. Por ejemplo, vemos también lo que mencionaba un poco Diego, la parte de la estacionalidad. Cuando vemos las temporadas, por ejemplo, venderle alimentos y bebidas. Yo creo que en épocas de crisis, alimentos y bebidas y farma es donde más ventas nosotros estamos enfocándonos por ese lado. Entonces, nos enfocamos en eso y cuando hay un tiempo de crisis, la parte de la construcción, que viene siendo con la minería y en la parte del cemento, baja un poco. Entonces, como que no los descuidas, pero empiezas tú a decir, bueno, aquí no va a haber mucho negocio, no va a haber mucha inversión, pero ahí los tienes y dejas teniendo contacto con ellos. En parte de la metodología es, primero, establecer un contacto y clasificar también a los clientes. ¿Quién va a ser tu clave en la toma de decisiones? Porque muchas veces estamos nosotros tratando con alguien que nosotros asumimos que es la persona clave, que puede ser la de compras, pero es esa parte, en una parte de la negociación, quien tiene la decisión a veces no es compras, a veces es finanzas, a veces es una parte de ingeniería, a veces una parte de la parte de producción. Entonces tienes que tú también identificar esa parte en la metodología, en un to-do list de qué es lo que voy a ir a hacer, con qué cliente lo voy a tratar y dependiendo del segmento de mercado, dependiendo del cliente, es cómo lo vas a dar en seguimiento. El seguimiento, las llamadas, correos, siempre tener contacto porque de una semana a otra todo puede cambiar. Muchos dicen, oye, estoy esperando que me autoricen el presupuesto. ¿Cuánto lo voy a autorizar? No, pues como puede ser mañana, como puede ser en 2 meses. Y si tú dejas de tener el contacto con el cliente y probablemente tu competidor coincidió que le llamó y ese día le autorizaron, va a tener un paso más adelante. Entonces, muchas veces en la metodología dice, bueno, es que si le hablo todos los días, el cliente se puede sentir como que presionado en que no hay una respuesta, pero hay que buscar ser un poco más cautelosos, buscarle de repente cuándo es el momento. Yo creo que la clave va a ser también la relación que tú vayas haciendo con los clientes. Yo creo que siendo latinoamericanos, mexicanos, toda esa parte, la parte de la relación, el networking y el empezarte a entrar con el cliente, tú ya le vas midiendo la temperatura a las cosas. Entonces, un poco parte de la metodología, el enfoque y las tácticas. Para mí la clave, puedes saber mucho técnicamente, puedes tener un buen producto, pero la parte en las relaciones humanas, yo creo que es muy, muy clave para que tú puedas el día de mañana dar el siguiente paso. Santiago, ¿eso es igual en el ámbito B2B como B2C? Sí, yo puedo decir que es similar. En el B2B es un poco más
complicado porque ese canal que está en medio, probablemente tú tienes que a veces, muchas veces brincarlo. Porque el seguimiento, si yo por ejemplo que tengo partners, mi partner que está como en B2B, no nada más vende mi producto, vende un portafolio completísimo. Entonces muchas veces darle seguimiento a mi producto, entonces yo tengo que brincar eso y a veces al brincar mi partner se siente como que lo estoy haciendo a un lado. Entonces ahí también tienes que buscar la parte psicológica en la que tú le dices, espérame, no te estoy haciendo a un lado, lo que quiero es ayudarte, pero tú estás ocupado en otras cosas, déjame ayudarte, que yo solamente vendo esto, dame oportunidad. En el B2C es responsabilidad mía del seguimiento, de la relación y todo eso. En el B2B, muchas veces perdemos oportunidades porque el partner no tuvo un buen seguimiento y también es responsabilidad nuestra porque tampoco fuimos de la mano en ese negocio. Entonces, esa es como que un poco la diferencia. Perfecto, gracias. Diego. Sí, de mi lado, esa prospección de clientes es algo muy interesante en temas de cómo nosotros podemos identificar la sofisticación a nivel tecnológico que puede llegar a tener un cliente, que esto va muy relacionado a la agilidad, que muy bien lo mencionaba Santiago, que muchas veces tenemos diferentes stakeholders, que cada uno tiene como esa aprobación de los proyectos, y esa parte de la agilidad que vemos en un cliente para poder mover esa sofisticación que comento, es un factor determinante para nosotros elegir o ir construyendo nuestra cartera de ventas, nuestra cartera de clientes, perdón. Algo que también es muy atractivo para nuestros clientes a la hora de ir por esas ventas es mucho el tema de probar nuevas cosas, no solamente como probar nuevos productos que ninguna otra marca ha tenido, eso es algo muy atractivo como para incentivar la compra, pero también la parte de probar, ¿no? La parte de testing, de experimentación, esto es algo muy importante para nosotros en tema. No me quiero ahorita meter tan en lo técnico, pero la parte de A/B testing, ¿no? ¿Qué pasa con mi estrategia A versus mi estrategia B? Comparémosla de una manera ácida y saber cuál de las dos me está trayendo más ventas, más clientes potenciales, más alcance de personas, etcétera, ¿no? Dependiendo la métrica de cada cliente. Otra táctica que utilizamos es la parte de marketing science, todo lo que es estos estudios estadísticos y no solamente definir A es mejor que B por un factor, sino analizar si tiene la potencia estadística para saber cuál de las dos variables es la mejor. Entonces, esa manera de constantemente estar experimentando y constantemente medirlo para entender qué funciona mejor es algo que los clientes les gusta mucho y que es muy atractivo para ellos porque tangiblemente pueden ver cómo se mueve su negocio. Entonces, esa es una de las principales tácticas que al final, la estrategia siendo un partnership, los clientes entienden que no solamente vamos por el dinero, que al final eso queda en un último plano, porque si empezamos a mejorar el negocio, el dinero va a venir sí o sí. Entonces, es como tratar de estar cerca del cliente, poderlo ayudar a resolver sus problemas y siempre estar muy de la mano con los clientes y con las personas que están presentando esos problemas o tienen ciertos KPIs que cumplir, es donde nosotros queremos ser el mejor partner posible. Eso es muy interesante, Diego. Y como lo contabas anteriormente, ustedes funcionan mucho como una consultoría con los clientes. Y como todo el mundo, nosotros pensamos que Facebook se basa en arrastrar los datos de los clientes y saben precisamente lo que hacen antes de lo que ellos saben que van a hacer en el futuro. ¿Cómo involucra ese tipo de análisis el marketing science? ¿Es muy temprano en el fondo? ¿Es durante todo el proceso? ¿Hay una parte especial en donde es más importante? No, la parte de estudios estadísticos y marketing science es algo que va en todo el funnel de ventas, desde la parte de entender si por ejemplo, eficiencias de Facebook como medio de alcance masivo contra televisión, ¿no? Cómo poderle probar al cliente si voy a invertir tanto dinero en televisión versus tanto dinero en Facebook, cómo poder justificar que ese dinero puede ser más eficiente dentro de Facebook que en televisión. Eso puede ser desde la parte muy arriba del funnel.
pero también en la parte, digamos, de, no sé, las compras. A un e-commerce le interesa saber también si uso medio A contra medio B, cuál de los dos me está trayendo un mejor retorno de inversión. Entonces, esta parte estadística va, digamos, en toda la parte del funnel, y es muy importante aclarar que todo esto es usando data, anonimizada, y data en bulk. O sea, nunca va a haber nada personalizado en la manera en cómo medimos, ni en lo que sabemos de las personas, sino que al final es mera data como un INEGI, al final una data estadísticamente muy anonimizada y muy en broad. Y te voy a hacer otra pregunta, Diego. Un gran interés en el mundo de nosotros y de Jaime es el impacto de la privacidad en este ámbito. ¿Cómo es que gestionan eso en el proceso de ventas con el cliente? Muchas veces ahí tenemos, siempre estamos muy abiertos a platicar con todos los equipos, tanto de legal, de data security, de compliance, de varios tipos, digamos, de equipos que pueden ser internos en las compañías, para justamente probarles y darles como toda la claridad y confianza de que toda la data, tanto que ellos involucran con nosotros como nosotros tenemos, es data que al final es anonimizada, es data que al final es segura. Cuando ellos comparten bases de datos con nosotros, cuando usan ciertas audiencias para poder targetearlas en nuestra plataforma, todo eso tiene estándares de seguridad de la industria, como la industria bancaria, como la industria, no sé, tal vez todo lo que tiene que ver con encriptación y hasheado. Al final, todo eso son protocolos de seguridad que nosotros cumplimos en todos y cada uno de nuestros procesos. Esto es algo a nivel ventas muy importante, porque tenemos que darle esa confianza al cliente de que todo lo que haga en la plataforma no es algo que le va a rebotar o que le puede perjudicar. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, también trabajando con bancos, los bancos son al final los players más grandes de la Big Data, son los players que tienen esa Big Data desde hace mucho, y jugar con su data no es algo fácil. Al final es algo que ellos tienen que estar 1000% seguro de que es algo que va a funcionar y que su data está segura. Entonces, ahí nuestro equipo de ventas está muy entrenado en esa parte de entender hasta dónde vemos de la data y cómo mantenemos esa data de manera segura en nuestros servidores o en nuestras plataformas, y de igual manera de todo lo que hacen los clientes a través de nosotros. Bien interesante. Antes de ir al ámbito alrededor de ustedes y sus empresas, quiero saber si ustedes han identificado 1, 2 o 3 claves para el desempeño efectivo de un vendedor en su empresa. Tal vez comenzamos con Santiago. Sí, yo creo que hay 3 o 4 puntos muy importantes en la cuestión para el éxito en las ventas, por ejemplo, de un equipo de ventas. Uno es el conocimiento. Entonces, siempre estar actualizado en lo que se está, tanto en la industria, como en las noticias, como en la parte de la inversión, conocer al cliente. El otro punto es tener un buen back office. Entonces, por ejemplo, muchas veces, como son vendedores que andan buscando o visitando clientes, si te piden algún seguimiento o alguna cotización, que tú tengas un soporte atrás de ti que te pueda responder en tiempo y forma. La otra es el soporte. Por ejemplo, como son bienes de capital, si vendiste un bien de capital, como por ejemplo en los productos que nosotros vendemos, hay productos de $100, como proyectos de $2 millones, es un bien muy grande. Entonces, el soporte, muchas veces, a pesar de que el precio es un poco más elevado, si tú cuentas con un buen soporte y das ese plus, probablemente se van a ir con tu opción, que el precio pasa a segundo plano. Tener un producto de calidad también, porque si no, bueno, si no tienes un producto que tú estés vendiendo, pues, o sea, va a ser más complicado. Y algo muy importante es siempre en la constante capacitación y entrenamiento. Cuando es un negocio B2B, hacia tu canal, siempre estarlo capacitando. E internamente también a tus vendedores, estarlos también capacitando y actualizando todo eso. Y bueno, si es a través de B2C, yo creo que ahí también hablar de, por ejemplo, entrenar todos los nuevos lanzamientos, todas las nuevas tecnologías, todo lo nuevo que salga, transmitírselo a tu cliente para que sepa que te estás actualizando. Porque muchas veces
el cliente dice, pero es que ustedes no han lanzado nada nuevo. Ah, no, es que sí lo hemos lanzado, pero bueno, ¿y por qué no me lo han informado? Entonces, cuando muchas veces tú no tienes esa actualización hacia los clientes, que les estés informando y les estés diciendo, oye, estoy ahora manejando esto. Por ejemplo, ahorita que andan muchos de la industria 4.0, que hay muchas plataformas que se están manejando y que todos lo están automatizando, los procesos, toda esa parte. Y muchas veces dicen que no esté en eso, probablemente no puede estar vendiendo ahorita. Entonces, yo creo que la parte de la actualización, tanto a tu canal de ventas como a tus clientes, como internamente, eso puede ser como que un punto muy determinante en el éxito en las ventas, pero el entrenamiento y la capacitación para mí es lo más clave. Perfecto. Diego. De mi lado, yo creo que la primera sería tener un buen CRM, o sea, tener un buen CRM donde vaciar toda esa información y ese, al final, progreso o no progreso que tengamos con un cliente para poder retomar conversaciones o ir sabiendo esa historia que tenemos con el cliente, los touch points, los crecimientos, todo eso creo que es muy importante tenerlo siempre como ahí de backup y siempre tener esa historia. Otra cosa que nosotros consideramos es la parte de salir de marketing, ¿no? Como somos un medio de publicidad, al final los contactos más directos que tenemos es con los equipos de marketing de las empresas, en un punto más C-level con el CMO. Pero algo que también hemos visto que es muy efectivo es salir del CMO, tratar de resolver problemas de negocio y no problemas de marketing. Y eso es algo que podemos hacer. Entonces, esa parte es algo muy importante en nuestra fuerza de ventas, el ir entendiendo no solamente lo que le duele al marketing de la empresa y cómo podemos apoyar ahí, sino cómo podemos salir a otros C-levels como un CTO o un CFO y poder también ahí nosotros ayudar de cierta manera esa relación o ese partnership que tenemos con las marcas. Algo que también mencionó Santiago, súper importante, es ese producto de calidad. O sea, nosotros tenemos un equipo muy robusto en San Francisco que se encarga día a día de mejorar las plataformas, de mejorar el user experience, de mejorar la experiencia tal cual que tienen los usuarios, no solamente en las plataformas como Facebook o Instagram, pero también en las plataformas donde los anunciantes de marketing hacen sus campañas y cargan, digamos, toda esa publicidad que van a utilizar. Entonces, esa parte, no solamente tener el producto de calidad, sino también, como decía Santiago, darlo a conocer. En el caso de Facebook, somos una empresa que se mueve demasiado rápido, que tiene productos muy nuevos todo el tiempo, y eso es algo muy importante de estarle comunicando al cliente y que era muy relacionado a lo que decía en el punto anterior de darles pruebas, darles productos que no han sido lanzados a ciertos anunciantes para que los prueben, y eso es algo que nos va nutriendo mucho, el poder dar a conocer esos productos nuevos que tenemos que pues suman a esta parte del producto de calidad. Y pues sobre todo el entrenamiento. Nuestra fuerza de venta tiene entrenamientos de muchos aspectos, tanto aspectos internos para entender cómo funcionan todas nuestras plataformas, cómo funcionan los productos, justamente lo que les decía, el entrenar a las personas para que entiendan cómo funcionan los fierros de la plataforma, cómo funciona la data, que mucho de lo que sucede en los medios exteriores es que pues sí hablan de un Facebook que tiene data de los usuarios y todo, pero al final es que no entienden cómo funciona en realidad en los fierros y pues es muy fácil hacer aseveraciones o hacer aclaraciones sin tener en cuenta ese background de cómo funciona. Por eso mismo también necesitamos entrenamientos muy precisos para entender cómo funcionan nuestros productos y estar dispuestos o al final entrenados para poder recibir ciertas preguntas o también dar cierta información teniendo en cuenta cómo funcionan en realidad nuestros productos. Tremendo, muchas gracias. Antes de que cambiamos al ámbito alrededor de ustedes, el entorno en que se encuentran, y yo estoy haciendo todas las preguntas, no sé si Jaime tienes una pregunta o ustedes tienen una pregunta. No, bien, ok. Entonces, díganos por favor, ¿cuáles son las principales oportunidades o desafíos, especialmente desafíos que enfrenta su empresa en el área de la fuerza de ventas? Bueno, yo puedo hablar que uno de los principales desafíos es que, por ejemplo, en el mercado en el que yo me encuentro, la gente que sabe ya se está retirando. La gente con experiencia, en la parte que yo manejo fierros, ya está casi de salida. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionaba algo, Diego, muy interesante.
Nosotros tenemos un CRM que, por ejemplo, tener yo una persona que tenga más de 50 años es súper complicado que pueda estar haciendo su agenda en el CRM, cargando las oportunidades en el CRM, haciendo su día a día en esa parte. Entonces ellos todavía llegan a una junta con una libreta y traen todo ahí. Entonces esa parte yo creo que es una oportunidad y un desafío para mí muy importante. Nuevas generaciones sí se le puede dar muchas oportunidades. O sea, yo puedo decir, bueno, una persona recién egresada la puedo capacitar, la puedo entrenar y en 2, 3 años puede ser un buen jugador. Pero el mercado nos está comiendo. O sea, muchas veces te pueden decir, oye, mira, sabes que tú ya contrataste a una persona, tienes que dar un resultado. Entonces, muchas veces esa persona que durante vaya en el entrenamiento va a ir aprendiendo a una velocidad muy rápida, que puede ser mucha información y también la puedes llevar a una frustración cuando no se le van dando las cosas. Y la persona que es muy mayor, ella ya dice, mira, a mí me faltan 2, 3 años para retirarme y de ahí no me voy a mover. Entonces, ver la balanza, equilibrarla, eso es lo complicado. Yo creo, para mí, hablando de mi persona, ese es el desafío más importante. O sea, tú, por ejemplo, cuando yo le pido al gerente de ventas, oye, ¿sabes qué? Dame un reporte de todas las oportunidades y veo las oportunidades y la persona que tiene más de 50 años que no le mueve al CRM, digo, oye, bueno, ¿qué está haciendo esa persona? O sea, ¿en realidad está saliendo a ver los clientes? No, sí está haciendo los clientes. Bueno, ¿y por qué no está reflejado? Bueno, el back office tiene que estar subiendo porque le cuesta mucho trabajo la tecnología a esa persona. Entonces yo creo que ahorita esas personas saben mucho, pero la generación o la tecnología los alcanzó, pero esa persona para que transmita esa información o el conocimiento a las generaciones de abajo, aparte, una cosa es que es muy celosa para compartir esa información que le costó muchísimos años obtenerlo, y si lo hace, ¿qué tan buena información puede captar esa persona joven y que no se le haga aburrido, se le haga tedioso? O sea, porque podemos llegar a un problema en el que también el choque de generación, de que digan, mira, este viejo me va a enseñar y el viejo va a decir, este niño no va a entender y no va a aprender. Entonces, yo creo que para mí, hablando de mi caso personal, esa brecha generacional es el desafío más grande. Yo creo que conforme vayamos avanzando, se va a ir achicando más. Pero por lo pronto ahorita en la compañía que yo trabajo, en el último año se han retirado 15 personas. Ese conocimiento, a esas 15 personas, yo creo que por lo menos nadie se lo compartió. Se fueron y ese es el tema. Yo trabajo para una empresa japonesa en la que veo al presidente, el board, arriba de 60 años. Y ves tú, la gente dice en el board, bueno, ¿qué es la generación que viene abajo? Bueno, la generación que viene abajo trae 45, 50 y cuando va a hacer el cambio ya van a estar en los 60. Entonces, esa es la parte, yo creo que el desafío más importante que ahorita uno se puede enfrentar cuando estás como que en la media. Ese tema, Santiago, es súper interesante porque nosotros en la universidad escuchamos casi diariamente que la inteligencia artificial, que la tecnología va hasta eliminar la necesidad de vendedores, y lo que escucho de ti es que hay mucho que hay por que aprender de esta gente, pero el problema es cómo hacerlo, cómo incluirlo en la tecnología. ¿Has encontrado eso, que la tecnología poco a poquito está eliminando esas actividades de los vendedores? Yo creo que sí y no. Y por ejemplo, nosotros lo hemos notado por ejemplo, con los clientes. Muchas veces cuando dices tú, bueno, vamos a hacer una conversación por Zoom, vamos a hacer como una explicación técnica, a veces el cliente te dice, porque estás tratando también con gente mayor y te dice, ven a visitarme, explícamelo aquí. Entonces muchas veces llegas tú con el cliente y te dice, bueno, y llegas yo por ejemplo, hace 3 días tuve una reunión con un cliente y llegué con el iPad y le dije, mira, aquí está el plano, así vamos a hacer esto. Y me dice, bueno, está muy bien todo, pero ¿y dónde está el plano en físico? Le digo, es que no. O sea, entonces te empiezas a topar con eso. ¿Cuánto va a durar? Yo creo que por lo menos unos 10 años, 15 años en los que
esas generaciones vayan saliendo y ya estemos nosotros adentrados. O sea, la inteligencia artificial sí ayuda, no te puedo decir que no, ayuda demasiado, pero mientras sigamos, por ejemplo, nosotros vendiendo estas cosas que son bienes de capital, es muy complicado. Yo creo que en la parte del cloud, todo lo que maneja de IT, toda esta parte de tecnologías de información, va a ser más válido, pero bienes de capital para mí es como que no estoy negado que vaya a pasar, pero va a tardar un poco más, porque es un poco más rústico, más rudimentario el mercado este. Interesante. Ok, Diego. Aquí estoy apuntando algunas cosas que creo que pueden ser los desafíos. Algo que no solo me pasa o pasa dentro de Facebook y en tecnología en general, sino un poco de mi experiencia previa a mi compañía, que fue en una empresa que se llama CPS, de tecnologías de información, que básicamente era consultoría de TI. Mucho ese rol de evangelizador es algo que yo constantemente he hecho en mis trabajos, de cómo explicarle a alguien cosas que al final le pueden traer beneficios, pero que es muy difícil para la otra persona entender. En el rol que tuve de consultoría de TIs, el querer vender servidores, enfriamiento de servidores, redes como lo es telefonía o redes de computacionales, cableado estructurado, etcétera. Todo eso al final son cosas que no todos pueden conocer o no todos pueden entender el impacto que, ok, sí es una solución carísima, pero puede que te ayude a mejorar tus procesos, a mejorar tus eficiencias, pero el darle a entender o convencer a los clientes en ese rol evangelizador de que es un beneficio para ellos, la tecnología creo que es muy difícil y es algo que no solo me he enfrentado en mi antiguo trabajo, sino también ahora en Facebook, de hay marcas que no pueden, o sea, que es muy difícil para ellos entender cómo funciona la plataforma, cómo se decide que alguien va a ver un anuncio y tú vas a ver otro anuncio. Todo eso, que al final es un sistema de subasta, es algo, por ejemplo, que pues mi rol es ese, ¿no? Explicar, evangelizar y tratar de ponerme empático con los clientes y poderlos ayudar a entender poco a poco cómo funcionan y qué beneficios les pueden traer las soluciones que ofrecemos. Algo también que puede ser un reto para mi compañía es el escrutinio constante. O sea, en cualquier foro, en cualquier país, en cualquier cosa que toques Facebook, va a haber un escrutinio, va a haber temas de data, temas de privacidad, siempre lo sucede y es algo que la empresa ha tenido que vivir con ello, ¿sabes? Como aprender a crecer, aprender a seguir trabajando independientemente de lo que haya allá afuera y el ruido que haya allá afuera. Algo también de lo que tocaban de eliminar a los vendedores, creo que no se trata de, o sea, que la inteligencia artificial y el machine learning está yendo hacia un mundo donde sí va a haber ciertos trabajos que van a desaparecer, pero también es una oportunidad de que van a surgir nuevos trabajos. O sea, no es como que la gente va a dejar de tener actividades, sino simplemente va a haber nuevos roles y eso es algo que podemos ver, por lo menos en lo que me ha tocado a mí. Yo llevo menos de 10 años pues como tal de experiencia laboral y hace 10 años no había muchísimos de los roles que hoy existen y que son muy comunes en mi industria. Entonces, creo que eso es algo que va a terminar pasando en muchos sectores, el que aunque se eliminen ciertos tipos de actividades o de roles, van a surgir nuevos que van a poder sustituirlos y también dar oportunidades a los demás. Y finalmente, tal vez la parte que quería tocar nada más un poquito de la parte del ego. La parte del ego de que muchas veces tú, por más de que quieras ser, como decía ahorita Santiago, de llegar con la tablet y quererlo explicar desde ahí, por más de que tú quieras ser amable y explicarlo, va a haber muchas personas que te van a decir, no, ya lo entendí, perfecto, porque no quieren aceptar que no lo entienden del todo. Entonces, ahí regreso un poquito a esta parte del rol evangelizador, que creo que es muy importante, por lo menos en mi sector, tratar de, aunque recibas 10 nos, tratar siempre de explicarlo, de darlo a entender de otra forma, con algún tipo de referencia, con algún tipo de imágenes, con algún tipo de algo diferente que no sea necesariamente un código, pero que al final le dé a entender al cliente todos los beneficios que puede tener. Súper interesante. Te quiero hacer una pregunta acerca del rol de evangelizador.
porque eso se relaciona al vender innovaciones, ¿verdad? Algo completamente nuevo para el cliente. Sí, de tu punto de vista, Diego, ¿cuáles son los factores más importantes para realizar éxito vendiendo en ese ámbito? Yo creo que es conseguir small wins, o sea, tratar de conseguir pequeñas batallas ganadas que nos ayuden después a probar proyectos más grandes. Esto no me voy a meter tanto en la parte de Facebook, pero digamos en la parte de TIs que tuve la oportunidad de trabajar. Muchas veces llegábamos con proyectos con gobierno o con algunas empresas muy grandes y pues al final no querían comprar la solución enorme o la más completa, pero uno iba teniendo que negociar o poder bajarse hasta la parte mínima donde uno pudiera probar ese valor al cliente. Y una vez probando ese valor, hacer el escalar la solución y poder en realidad vender el proyecto completo. Entonces creo que en la parte de innovación sí es algo también que se relaciona a lo primero que les decía de la parte de testing, de probar cosas, esa parte de que el cliente pueda tener esa probadita de lo que puede ser en realidad las capacidades de negocio que les podemos brindar. Eso creo que es algo muy importante, el ir por esos pequeños o low hanging fruits que nos sirvan para probar el valor y de ahí entablar una relación más adelante que pues al final termine en un proyecto mayor. Ok, y mi segunda pregunta es acerca de en el ámbito nuevo, en el ambiente de inteligencia artificial. Acabas de decir que se van a crear roles nuevos para vendedores. ¿Has visto ese cambio? ¿Qué esperas que tal vez van a ser los roles nuevos para un vendedor? Yo creo que la parte de, por ejemplo, los data scientists o estas personas que estudian la parte de la ciencia de los datos, tiene muchos aspectos porque al final, por más de que automaticemos las cosas o que existe un AI o que existe un machine learning, siempre se va a necesitar ese factor humano. Hoy no podemos decir que la computadora lo puede hacer completamente sola o lo puede hacer sin guía. Siempre va a haber una persona que necesite esa parte, siempre debe haber una persona que influye en esa parte de lo que el algoritmo va a entender o va a procesar. Un ejemplo muy tangible que me acuerdo cuando me tocó la oportunidad de recibir a AT&T cuando entró a México, que fue la fusión entre Unifón, Usacell y Nextel, y me tocó estar en ese equipo de marketing. Y algo muy interesante que el que era mi jefe en su momento contrató fue una persona que fuera antropóloga. O sea, alguien que fuera con nada enfocado a marketing o a publicidad, sino alguien que estudiara más cómo es esa, o psicólogos, por ejemplo. Uh-huh. Yo me imagino en un futuro psicólogos de datos, antropólogos que estudien otro tipo de razones de por qué como personas decidimos, que al final es lo que el marketing hace, ¿no? Cómo influyes en esa decisión. Entonces, sí creo que es algo interesante, algo que se me viene a la mente, les digo ahorita, un científico de datos, un antropólogo, un psicólogo de datos, algo que al final influya en ese pues en esa programación o el guía que pueda tener una inteligencia artificial. Ok, voy a comenzar preparar mi clase de antropología en administración de empresas. Es súper interesante. Ok, hay que cambiar de temas. El pandemia, ¿cómo les ha afectado el COVID y cómo se han adaptado al pandemia? Bueno, hablando de mi caso, nos afectó mucho porque, por ejemplo, el no tener contacto con los clientes y seguir contacto de manera personal. Y luego yo hablaba en un principio de que teníamos los grandes jugadores, los big players. Entonces, los big players tienen personas mayores. Le tienen miedo o un pavor a una videoconferencia, una videollamada o algo por el estilo. Entonces, tratar de llegar y todos decían, no, mándamelo por mail, no, pero es que necesito explicarte una propuesta, necesito explicarte la propuesta para que la entiendas. Y es un poco lo que decía Diego, que
en la parte del ego, ya la entendí. No, pero es que no quiero que queden dudas porque después, como voy hablando, es un bien de capital, el día de mañana me vas a hacer una reclamación y vas a decir que yo fue lo que te ofrecí, que te lo ofrecí mal, y el error de la comunicación puede derivarse de esa parte de la parte de la venta. Entonces, sí nos afectó, se crearon muchas nuevas oportunidades, pero yo creo que al principio pensamos que esto de la pandemia iba a durar 2 meses, a lo mucho. O sea, si el que hiciera alguien un FODA en la cuestión de la amenaza, nadie puso una pandemia cuando hicieron el budget del 2020. O sea, podemos asegurar esa parte. Cuando hicimos un FODA, nadie puso una amenaza, una pandemia para el presupuesto del 2020. Entonces, afecta en la parte en la que el cliente tenía un pavor, pero de repente cuando vieron que duró 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues ya tenían que empezarse a abrir, como que la misma presión de que no tenían una respuesta, no tenían una comunicación con sus proveedores, empezó a abrirse la brecha en la que, por ejemplo, cuando uno rentaba un cuarto de un salón en un hotel y hacía un evento. Ahorita ya todo lo haces virtual y haces un webinar y tienes 150 personas que están conectadas, lo grabas y lo subes a YouTube y lo pueden ver cuando quieran, cuantas veces quieran verlo. Entonces empiezas a trabajar sobre eso. Entonces ya el cliente ya te hablaba y te decía, oye, bueno, vamos a hacer una llamada, pero tuvieron que pasar 6, 8 meses en la que ya me aceptara por lo menos una llamada, una videollamada. Y luego, ahorita que ya estamos, se puede decir que de una manera regresando a la normalidad, que todavía no es la normalidad, te dice, bueno, vamos a vernos porque ya necesitamos ver a otras personas, necesitamos como que interactuar un poco más y vamos a vernos en un espacio abierto. Cuando antes lo veías tú en una sala de juntas y podías tú empezar a hablar y platicar, ahorita es un espacio abierto, disfrutas un poco más del aire limpio, ya no estás tan encerrado. Entonces sí, afectó un poco en la parte de hacernos un poco más inteligentes, en la utilización de las plataformas digitales también. Muchas veces también éramos como que muy temerosos en compartir ciertas cosas y a veces decían, bueno, esta plataforma, el Zoom, el Google Meet, el Teams, todas esas plataformas que se fueron ahí. Ahorita, por ejemplo, el que te dice Microsoft, tú tienes ahí el Teams y tienes toda tu agenda y te empiezas a enrolar en una reunión, otra reunión y te la pasas en reuniones, hablando a través de una pantalla, ya no tanto una parte física. O sea, ya cerrar un negocio, lo que platicaba un poco antes de que podías ir al golf, ahorita no vas, cerrar un negocio en una comida menos. O sea, te ahorraste muchas comidas, te ahorraste muchas idas al golf, entonces tienes que ver un poco más qué fue lo que en realidad los presupuestos de viajes, por ejemplo, en las compañías bajaron a 0, se puede decir. Hoteles, aviones, ya todo eso como que pasó a segundo plano. Entonces yo, por ejemplo, tengo 13 meses, 14 meses que no subo un avión. Cuando era a veces que te subes un avión 3, 4 veces al mes. Entonces ahorita y dices tú, bueno, sigo trabajando, sigo teniendo interacción con los clientes, pero ya no conozco lo que es un hotel. O sea, ya me olvidé de que era un desayuno en un hotel. Entonces ya ahorita ya esperamos que en los próximos meses pues poco recuperar ya esas visitas, pero sí afectó. Y también los comportamientos de los clientes y nosotros como proveedores de las soluciones también ha cambiado demasiado. Los vendedores pues, se han tenido que acostumbrar a esto. Muchos decían, oye, es que ya necesito salir a vender porque si no. Sigamos con la comunicación con el cliente. Hay otros medios, hay teléfono, hay WhatsApp, hay lo que sea. Entonces, muchos de mis clientes, por ejemplo, como no podían visitar y utilizaban plataformas como la de Diego, o sea, por ejemplo, muchos empezaron a vender en Facebook, empezaron a vender en Instagram, empezaron a vender en otras plataformas que en la parte del negocio del B2B, por ejemplo, empezaron muchos de mis partners, de mis socios comerciales, empezaron a ofrecer en ese tipo de plataformas, empezaron a ofrecer sus productos y ahí empezaron un clic, de ahí se conectaban a WhatsApp y de ahí empezaban a hacer la relación con los clientes, porque entonces nosotros tuvimos que recurrir cuando dijimos, bueno, nosotros somos industriales, ¿cuándo vamos a estar en Facebook? ¿Cuándo vamos a estar en Instagram? ¿Cuándo vamos a estar en todo eso? Y al final caímos en esa parte. Entonces, a eso nos orilló la pandemia.
que si es bueno o malo, digo, yo creo que nos adelantó. Lo que venía en el futuro nos lo adelantaron sin que nos diéramos cuenta, estamos ahí. Es súper interesante y ahorita como el mundo poco a poquito se va abriendo de nuevo, la gente comenta en las noticias, por donde sea, entre nosotros, que vamos a regresar a como éramos en el pasado, vamos a ir a restaurantes, no vamos a subir al avión, vamos a ir reuniéndonos en conciertos, en lugares, pero hay cambios. ¿Qué piensas tú, Santiago, importantes que han hecho que deben ser permanentes, que no debemos regresar a lo anterior? Probablemente habrá alguno que no debemos de regresar. O sea, yo creo que vamos a ser más cuidadosos, un poco más limpios en nuestros comportamientos también, en nuestras mal comportamiento, no sé, cuidar un poco más nuestra salud. Por ejemplo, mucha gente, yo me puse a hacer ejercicio, entonces dices tú, bueno, tenías más tiempo, estar desde casa trabajando, entonces pues ya tienes que hacer de alguna forma el estrés, sacarlo por alguna parte. Entonces yo creo que se hizo, o sea, por ejemplo, tú ves en la calle ahora mucha gente que se compró bicicletas, mucha gente que se puso a correr, que se puso a hacer ejercicios, actividades que anteriormente, como estar en la vida diaria y en el ir y venir a trabajar y en ir y venir a visitar clientes, ahora pues estás buscando un espacio para ti. O sea, anteriormente no querías estar en casa, ahorita ya te quieres salir en casa porque es totalmente bueno, es complicado, pero yo creo que eso no va a salir. Y la flexibilidad del home office, yo creo que se va a quedar. Gracias. Y para ustedes, Diego, el pandemia debe ser algo súper impactante. Sí, ahí, digamos, la parte de work from home, todo lo que era trabajo desde casa, era algo que ya existía pre-COVID, era algo que ya podíamos hacer. Somos muy flexibles en horarios laborales, en presencia en la oficina mientras tú cumplas tus metas. Entonces, eso ya existía, pero sí cuando vino la pandemia, sí nos vino como a cambiar un poco la experiencia de cómo funcionaba, porque antes era un opt-in. Si quieres, pues trabaja desde casa, pero ya que fuera de siempre, al ser nuestra oficina era como un punto de colaboración, un punto, digamos, de intercambio de ideas entre equipos, que por más de que se intentara o se puede hacer desde videoconferencia, pues no es lo mismo como el chit chat de tomar un café o la hora de la comida que comíamos todos juntos, o si tenías alguna duda podías ir con el que se sentaba al lado de, oye, ¿cómo le harías con esto? Entonces creo que esa colaboración sí nos pegó mucho. En términos de la compañía, pues no solamente fue Facebook e Instagram, fue YouTube, fue Twitter, fue todas las plataformas digitales, Amazon tuvieron un spike muy fuerte por el uso de la gente encerrada, hubo mucho más uso. Nosotros lo vimos también en el número o en el tiempo de videollamadas a través de WhatsApp, a través de Messenger. Entonces, en esa parte, pues fue algo benéfico para nosotros, pero sí en la parte del día a día, algo muy particular de México, y lo digo porque también tengo como esta experiencia con equipos crossfuncionales en otros países, es tú hablas con cualquiera de otro país y ponen la cámara y no tienen ningún problema en tener la cámara prendida. En México sí me he dado cuenta con mis clientes, con muchas videoconferencias que he tenido a lo largo de este último año, que la gente no quiere prender su cámara, ya sea por, no sé, por miedo, por pena, por diferentes razones, pero eso sumándole a que la experiencia ya no es presencial, pues el que no tengas la cámara prendida también te impide pues ver ciertas reacciones del cliente, cierta aprobación o negación de lo que le estás diciendo, y eso sí influye mucho en el equipo de ventas, de pues entender con ese lenguaje corporal, pues cómo vas avanzando, si aceptó, si sí le latió el proyecto, si está un poco renuente al proyecto. Entonces, esa parte de la videoconferencia sin llamada creo que es algo que sí afecta y es algo muy de México, también un poco a nivel Latinoamérica, Colombia, Chile, es algo que también nos hemos percatado por ahí. Y pues nada más también agregar la parte de la resiliencia, ¿no? Fue algo que de nuestro lado, esa empatía también con el cliente, resiliencia entre nosotros, de
pues también entender que cuando tenías una videoconferencia y veías al niño gritando o al perro ladrando o al de los tamales oaxaqueños, etcétera, que al final era algo normal ya, o sea, que no había pues por qué preocuparse, o sea, también entender a las personas del otro lado de la llamada, que pues todos estábamos viviendo lo mismo. Entonces esa empatía y esa resiliencia de lo que estaba pasando, creo que también fue un factor que tuvimos que entender y que desarrollar, pero básicamente sí, pues el impacto mayor yo creo que fue esta parte de no poder estar presente en la colaboración interna que normalmente teníamos. Perfecto. Hey, Gabe, una pregunta. Sí, por favor, Jim. Gracias. Para los dos, algo que dijo Diego me hizo pensar, si un ejecutivo de una empresa anda mirando este video y tiene planes de abrir una oficina de venta en la Ciudad de México, ¿qué es la cosa que le va a sorprender? Que es muy diferente, que no va a hallar si abre la misma oficina en Japón o Alemania, que es algo que le va a sorprender de abrir una oficina de venta en la Ciudad de México. Yo creo que, y es algo que también afectó con este cambio de la pandemia, y también lo mencionaba Santiago, es la relación, o sea, esa relación personal, el uno a uno de estar con el cliente, de la comida, del golf, de la cena, de las salidas. Eso es algo muy importante desde mi punto de vista en las negociaciones en México. O sea, no es tanto también el straight to the point o ir directamente al negocio, sino también que existe un chit chat, que existe esa confianza, que el mexicano lo sienta como muy cercano, ¿no? Muy amigable. Entonces creo que esa es una de las principales cosas que se sorprendería de cómo en México es primero ser el amigo y luego ser el cliente. Entonces creo que eso es una cosa. Y también sumando un poco a lo que decía Santiago de las cosas que pues van a cambiar o que están para quedarse. Algo que he seguido muy de cerca es la parte de Zoom, de esta plataforma en la que estamos ahorita conectados, que muchos dicen, o muy enfocado, digamos, al stock de Zoom, que cuando regresemos a la vida normal, la acción se va a caer y que va a desaparecer Zoom. Y creo que no, porque Zoom ha hecho algo que también Santiago mencionó en lo que decía de Teams. Zoom ha hecho esta conexión entre compañías. Porque muchas veces si la compañía tenía Zoom, tenía Teams y la otra tenía Teams, buenísimo. Pero si una tenía Teams y otra tenía, no sé, otro proveedor, como que esa conexión no sucedía tan fácil para lo que ya es hoy en día las videoconferencias. Entonces creo que ahí Zoom llegó para quedarse por esa parte de intercompañías. Y un poco más lo que comenta Jim, eso que comentó Diego, de que primero el amigo y luego te haces cliente, yo creo que esa parte es muy importante. Y también algo que menciona es que, por ejemplo, alguien pone yo, por ejemplo, que estoy casado, juega también la esposa, como latinoamericanos, un rol muy importante en la parte comercial. Yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando empiezas a hacer negocios, y se empieza a ser amigo y se conocen las esposas y hacen un clic, estás 1 o 2 pasos más arriba. Yo, por ejemplo, mi director que tenía yo en México, o sea, hacía siempre reuniones y invitaba a las esposas. Entonces empezaban a juntar, puede ser un arma de 2 filos. Porque o no se pueden llevar bien y se puede ir el negocio, o como se pueden llevar y el negocio puede ser un doing, así de que siga. Entonces, a mí me tocaba que eran tanta la relación que se hacía un vínculo en el que ya después los hijos eran amigos, y a pesar que eran clientes, se hacían amigos, y en el cole y en todo, en la parte del colegio. Entonces llegaba un competidor y te dice, mira, no puedo dejar de comprarle a él porque juega con mi hijo. Entonces, es muy fuerte esa relación que a veces alguien de Europa o alguien en Asia no puede llegar a comprender qué tan fuerte es ese lazo. Entonces, yo creo que esa parte como mexicano, como latinoamericano, pesa muchísimo. Muy interesante. Gracias, Gabe. Y Santiago, siendo mexicano o argentino, chileno, colombiano en México, ¿es ventaja a comparación de ser de otro país? Bueno, yo lo veo, hay algo que es un mexicano, no sé, bueno, Diego también conoce, debe tener muchos colegas que son extranjeros, pero el mexicano
a veces equivocadamente le creemos más a un extranjero que a nosotros mismos. Entonces yo creo que esa parte tenemos que quitarlo. Entonces veo mucha gente muy capaz. Yo veía, por ejemplo, compañeros que había muchos expatriados que venían a trabajar acá. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué no le dan oportunidad al mexicano? Dice, es que el mexicano a veces es muy arraigado a la familia y romper ese lazo de la familia puede ser como que no tome las decisiones correctas, porque la familia influye mucho en la parte del mexicano. Entonces yo creo que esa es la parte un poco más complicada para nosotros. Yo ahorita que tengo apenas meses que me vine a vivir a Argentina, el desprenderte te cuesta trabajo. Yo creo que le cuesta más a tu familia que dejas allá que a ti. Porque, o sea, tú vienes con la familia y vienes a hacer tu vida. Pero el que la gente se desprenda, después hay muchas personas que no aguantan y no soportan como que estar lejos de ahí. Y el mexicano es muy de regresar. Entonces yo, por ejemplo, mi hermana que trabaja en recursos humanos en una compañía transnacional me dice, mira, las oportunidades para el mexicano sí las hay, pero no duran, se regresan. Son raros los que se quedan fuera de México, porque son muy arraigados a la familia. Y este es el último tema. ¿Hay algo más que hace que vender en México es diferente al resto del mundo? Se me hizo muy interesante, Diego, el comentario que hiciste de las cámaras en Zoom, que en México no se utilizan, en el resto del mundo sí. Y obviamente siempre se ha, la gente dice que en México, en América Latina, la relación interpersonal entre la gente es lo más importante. Pero hay algo adicional en eso. Yo creo que el que también otro factor tal vez sería el que también sumando a lo que decía Santiago, que el mexicano siempre quiere caer bien. Y no siempre lo hace, pero siempre es como esa parte de cómo hace negocios y cómo siempre quiere caer bien. Y creo que sí, también he visto esa parte que dice Santiago, que en México siempre miramos como al extranjero, como el que sabe más, como el que puede más, y tenemos el talento, tenemos a la gente, tenemos todo, pero sí tenemos como esa, creo que es malinchismo, se llama, que es que creemos que pues siempre son mejores, y lo veo, me ha tocado en muchas de las compañías que he estado, muy pocas han tenido un CEO mexicano. Justo ahora estamos que en Facebook México, Marco Casarín es nuestro CEO que acaba de entrar hace un año, pero es la primera vez que me toca en todas las compañías que he estado un CEO mexicano. Entonces, sí es algo que, o sea, no había pensado en esa parte que comentaba Santiago del arraigo a la familia y el querer regresar, pero sí es algo muy interesante como no hay, o sea, en esos niveles como que sí es difícil encontrar al mexicano en las empresas de México, ¿no? O sea, siempre traen que al argentino, que al colombiano, que al chileno, y en esa similaridad que le preguntabas a Santiago ahorita, Gabriel, esa similaridad creo que el mexicano sí tiene muchas como particularidades con un colombiano, con un argentino, esas similaridades, pero sí es muy particular, o sea, sí es muy particular el mexicano en cómo hace los negocios, y creo que sí influye mucho la cultura, mucho el cómo somos, y también si hacemos un zoom a México, tenemos como el norteño hace negocios muy diferente al del sur y al del centro del país, y pues al final pues es lo que hay, ¿no? Pero es muy interesante como analizarlo y ver cómo somos en México. Y no sé si ustedes todavía ven esto, pero la historia más común que se cuenta de los mexicanos es el del mañana, ¿verdad? Que el mexicano nunca te quiere decir directamente no. Te dicen, pues a ver qué tal mañana, y lo averiguamos la semana que viene, y siempre el siguiente semana, el siguiente, y eso es muy distinto, que el mexicano no te quiere dar la mala noticia, ¿verdad? Quiere quedar bien, como dices, Diego. Sí, es como que el temor, la palabra no pesa mucho, tiene un peso tremendo. O sea, yo creo que el decir no es como faltar a la palabra y va en contra de los principios de uno. Entonces, es muy complicado ese tema. Y la parte de
de todos estos retos, porque es un reto en el que se pueda entender un poco el doing business en México, el hacer el negocio aquí. Es complicado, no es nada sencillo, y bien dijo Diego, o sea, nosotros a veces yo creo que hasta nos sentimos no inferiores. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, cuando estaba estudiando la maestría, me decían amigos peruanos y colombianos, es que ustedes reten al maestro. Y yo decía, pero es que como que nos enseñaron muchas veces como que a respetar a los mayores, a respetar al maestro, porque era el que sabía. Pero no, tú rétalo, o sea, evidencia lo que no sabe. Y nosotros esa parte yo creo que la tenemos arraigada. Entonces muchas veces como que decías tú, voy a sonar así, por ejemplo, tú veías el programa ese del Chavo del Ocho, que el profesor Giroles siempre tenía razón, y si lo contradecías te daba un reglazo. Entonces como que viene toda esa parte, una parte cultural, en la parte en la que no puedes tú contradecir al profesor, porque si no te va a ir mal. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba estudiando me decían, compañeros sudamericanos me decían, rétalo, o sea, que te explique por qué está esto. Entonces, esa parte está muy arraigada en la parte del mexicano. O sea, yo amo mi país, amo donde soy, pero yo creo que esa parte sí nos falta. Bien interesante. Bueno, ese fue el último tema. Les agradezco su participación.